Dicho esto, este sería un gran momento para que la oposición mueva una ficha y por mover una ficha, entiéndase, de un golpe comunicacional importante sobre el tablero. Yo no veo que eso esté sucediendo. Vamos a ver por qué. Y voy a conversarlo con mi pana Agustín Urbano, que ya está conmigo, don Agustín Urbano de Lara. Brother, estamos listos. Me haces una seña y te pongo en pantalla. Estamos all right, ya. Belleza. Lo pongo a Agustín en pantalla. ¿Lo ves? A doña Prodo apareció. A ver, qué gusto, Fernando. Qué gusto, brother, qué gusto. Y qué gusto también recibirte en este espacio nocturno que es bastante más ligero y donde podemos conversar más en un ambiente más. Qué bueno, el gusto es todo mío. Un saludo a todas las personas que están conectadas y que te escuchan y que te escriben también. Te he extrañado en la contra, brother, a los tiempos que conversamos, bro. Sí, porque en el municipio hay un bloqueo para StreamYard que se me hace difícil conectarme. Por eso es que me conviene más este horario. Oye, ayer conversaba con Pavel y también la conexión nos da una mala pasada. Sí, no ayuda. El internet del municipio nos deja un poco que desear. Sí, es el edificio, sí sabes. Yo he estado también tratando de conectarme alguna vez y pues, es un edificio de piedra, muy frío además, y pide las conexiones. Sí, hay muy buenos protocolos de seguridad, pero hay muchas restricciones también. Entonces, bueno, claro, esos son los costos. Claro. Bueno, que venga bien este horario y ojalá podamos tenerte más seguido también este horario ya desde casita. Óyeme, brother, venía yo conversando un chance, iba a poner el video del presidente, pero básicamente para el gozo de doña Produ, que todavía está medio tarambana, no vuelve en sí después de la impresión de ver los pectorales del presidente. Y para la gente que nos ve en el no me dio el tiempo, ya estabas tú aquí, pero decía yo, hay botones que se aplastan únicamente cuando la cosa parece ser crítica. Hay botones que en los cuartos de guerra deciden utilizar únicamente solo y exclusivamente en los momentos de mayor necesidad para no desgastarlos, ¿no? Como un recurso permanente. Para mí, claramente es uno de ellos. Liberar al Kraken, decía yo, sacar a la Biblia en alguna obra de caridad es otra de los naipes que se juegan. Pero esto te da ciertas lecturas de lo que está sucediendo detrás, al menos a quienes hemos participado de este tipo de cuartos, ¿no? Uno alcanza a empatar en ideas qué es lo que podría estar sucediendo detrás. ¿Cómo lo ves tú? ¿Desde dónde tú empiezas a analizar esta arremetida comunicacional, si se puede, del gobierno con elementos que no utiliza usualmente? A ver, creo que hay un poco de desesperación. Sí creo que hay un poco de desesperación. Y hay un poco de desesperación porque cuando empezaron a tener a inicios de 2024 problemas de gestión, es decir, que después de los 100 primeros días todavía no demostraban todavía un buen camino de gestión, optaron de una a irse por el gobierno de la población ecuatoriana a través del miedo. Nos vamos al estado de excepción del 2024 y veamos por dónde nos lleva este ejercicio autoritario del Estado. Vamos a ver por dónde nos lleva el bloque de seguridad, por dónde nos lleva a sacar a las Fuerzas Armadas y a dónde nos lleva esta práctica que ha sido muy común en Colombia, sobre todo durante el periodo de Uribe, que ha sido muy común a todo lo largo de las últimas décadas en Israel, que ha sido muy común en muchos gobiernos de derecha o de extrema derecha, que empiezan a gobernar a las poblaciones a través del miedo. Permiten que las olas de inseguridad crezcan, una vez que se trepan, vuelven a incidir parcialmente sobre las olas de inseguridad, con eso satisfacen parcialmente a la población, sacan militares a la calle, sacan policías a la calle, ponen tanquetas en los parques, ponen tanquetas en las principales intersecciones de la ciudad y después otra vez se repliegan. Vuelve a crecer la violencia, la inseguridad, vuelven a hacer lo mismo. Y siempre hizo Daniel Noboa que esto coincida con periodos electorales. De hecho, la última elección entramos en estado de excepción, con militares en las calles, con un mercenario pagado con fondos del Centro de Inteligencia Estratégica haciendo campaña por Daniel Noboa, pero creo que ya el recurso se le agotó. El tema es que creo que este recurso ya se le agotó y por eso empezamos a ver empiezan a recurrir ya a repertorios que no habían utilizado antes y que suenan un poco a desesperación y a manotazo de ahogado.
Entonces le veo por ahí. Veo que el paro de septiembre y octubre del año anterior fue, Fernando, un punto de inflexión. Lo que el gobierno pensó que le iba a dar un poquito más de cobertura y que le iba a permitir incluso acumular políticamente, que era ser muy fuerte en la represión con el paro, terminó siendo un parteaguas, porque sí creo que le consolidó un núcleo duro que se volvió más fascista, más autoritario, más de extrema derecha, pero perdió amplitud en el paro. Eso se ve en la consulta popular, en los resultados de la consulta popular, y creo que ahorita no sabe por dónde le viene el golpe de efecto y están tratando de ver si regresamos a un periodo electoral, porque la campaña comunicacional de hoy, la pieza comunicacional de hoy es una campaña electoral, nuevamente es una pieza de Es campaña electoral. 100% electoral. Sí, 100% electoral. De acuerdo. entonces sí siento que debe haber desesperación, y debe haber desesperación porque no hay gestión en los principales problemas que está sufriendo la gente. Vas a un hospital y es inocultable con comunicación política lo que te está ocurriendo en un hospital. O sea, es inocultable porque además tienes referentes fuertemente anticorreístas criticando ya con mucha enjundia al gobierno, como la Federación de Médicos del Ecuador. Eh, entonces sí creo que ya hay preocupación, ya hay mucha preocupación. Creo que hay mucha preocupación y creo que, inclusive, te voy a decir, por primera vez me pasa esto con Comunicaliza, pero yo sí me atrevo a decir que las últimas cifras que sacó Comunicaliza son hechos para incidir en la opinión pública y no son las mediciones reales que ellos están capturando. Me atrevo a decir, Lo decía yo lo decía yo en la introducción, ¿no? Habiendo sido tan preciso antes, a partir de noviembre, parece que al menos sus lecturas, hay que matizar esto, ¿no? Uno usualmente tiene una visión de país y a veces le llega una lectura que difiere completamente de ella y digamos, tiende a no creerla, pero más allá de eso, ya viene del antecedente de noviembre y en noviembre la pifió absolutamente Álvaro. El que estaba invitado para este programa no pudo venir. Me hubiera gustado tener una charla entre los tres. Pero el asunto es que, más allá del respeto que personal que yo le tengo a Álvaro y el respeto que yo le he tenido a sus cifras, comparto contigo la impresión de que estas más bien caen en un momento, también por el contexto y por las coincidencias, en el que pareciera que quieren empujar una sensación de apoyo al presidente que al menos yo no percibo. No sé si desde mi burbuja. Primero, sí debo decir que Comunicaliza innovó la forma de realizar investigación demoscópica en el país de una forma impresionante, porque lo hacen realmente con técnicas digitales y el diseño muestral que tienen y las fuentes que tienen son impresionantes. Eso sí te debo decir. Lo otro que te debería decir es que, ¿sabes qué me llama profundamente la atención? Que va muy a contramano incluso del último resultado que tuvimos en la consulta popular. O sea, yo no veo las razones por las cuales el presidente debió haberse recuperado respecto de la consulta popular. Entonces, sí siento que algo está ocurriendo ahí en ese diseño muestral y en esa encuesta. Algo está ocurriendo. Evidentemente no refleja mi postura subjetiva, pero creo que también deja de corresponderse con ciertos hechos objetivos. Yo pienso un poco lo mismo. Ahora, se reían en el chat porque yo dije tarambana hace un momento y tú acabas de rescatar del pasado el término inmundia. Aquí sumamos 3.000 años entre tú y yo, brother. Oye, hace poco conversaba con un primo, 10 años menor que yo, y me salió que ¿qué se cree? Dice, ¿quién? Dick Tracy. Me decía, hermano, lindo, pero ¿cuántos años tenemos? Sí. Bueno, Sí, yo hoy también usé una expresión, dije que me quedé mínimo como un múltiplo y ya me empezaron a criticar que ese no es un término de mi generación. Oye, a ver, pasemos entonces un rato a la oposición, porque si bien parece que se están dando ciertos manotazos de ahogado, el ahogado da el manotazo porque tiene la idea de que esto puede rescatarlo, que esto puede llevarlo a orilla. Es que si no, no hay el manotazo. Y el manotazo a veces te lleva a orilla. Veníamos antes de la reelección de Noboa con 14 horas de cortes de luz que, sin embargo, no pudieron impedir que Noboa llegue con fuerza a la reelección. Es más allá de la impresión que se pueda tener sobre el tramo final de la elección, conteo de votos, etc., ¿no? Pero
Lo cierto es que estaban en batalla. Estaba en batalla el presidente, cosa que resulta extraño si tú le dices, si tú vas mañana a Suiza, a Suecia, y estás sentado en un café y tú comentas que el presidente del gobierno que te dejó 14 horas sin luz por 3 meses fue reelecto, te van a mirar con una cara de extrañeza bárbara, ¿no? Entonces, el manotazo del hogado sirve en la medida en que el contexto esté, porque das el manotazo, te agarras un palo de balsa, llegaste a orilla y ganás. Se lo da por algo. Y quien tiene que impedir que ese contexto sea favorable para el manotazo es el resto del contexto, el resto de personas que conforman el escenario político. ¿Cómo ves a la oposición? Porque, a ver, arrimada como está por las circunstancias, la Revolución Ciudadana y en general el resto de partidos que han hecho voz de oposición, uno esperaría ver mayor actividad entre ellos, comunicados por esta condición de víctimas, encontrarían un punto común para generar una voz colectiva y yo no lo estoy percibiendo. No sé si detrás mío están pasando cosas que yo no he percibido, pero ¿cuál es tu impresión sobre esto, sobre lo que está sucediendo con la oposición hoy día? A ver, creo que están pasando 3 cosas y de las 3 cosas me atrevería a decirte que además se explican en algún punto por las acciones del gobierno sobre biografías personales o sobre decisiones sobre biografías personales, porque sí, la oposición es muy heterogénea, existe y está con condiciones emocionales muy dañadas como para poder entablar acuerdos. O sea, sí veo que construir un consenso mínimo entre la oposición es muy difícil porque venimos, primero, 15 años en un contexto de alta polarización política, de intensa politización de la sociedad, y que la sociedad esté politizada no está mal. Que la sociedad esté polarizada no está mal. Lo que está mal es que el anticorreísmo haya recurrido a medios antidemocráticos para resolver el conflicto. Esto es una idea que siempre digo, que David Chávez la dice y que creo que es importante rescatar, porque si no pensamos que la politización es mala o que la polarización es mala. Eso no es lo malo, es que se recurra por medios antidemocráticos, pero eso sí tiene una consecuencia, y es que la politización intensa por un periodo de tiempo tan sostenido genera afectos y desafectos, rencores y amores muy profundos. Y creo que los desafectos y los rencores entre todas las organizaciones que son parte de la oposición hoy en día son muy hondos, y eso impide entrar en un acuerdo mínimo. Impide entrar en un acuerdo mínimo y en un consenso mínimo sobre 2 cosas básicas. Primero, vamos a defender el derecho a la libertad, el principio de inocencia, y vamos a defender el debido proceso. Eso acá en Ecuador no existe, y no existe partidos de oposición, organizaciones políticas y sociales de oposición que hayan firmado un documento en el cual se pongan esos 2 puntos de entrada sobre partida para proteger el derecho político a la participación. Eso es lo que te diría así a nivel estructural. Ya después, cuando me voy a las biografías personales, ahí sí ya podemos contar las historias. ¿Cuál era el líder interno a nivel nacional que mejor le estaba enfrentando a Daniel Noboa? Aquiles Álvarez. ¿Qué es lo que está sucediendo con Aquiles Álvarez? Está encarcelado porque una madrugada al presidente se le ocurrió decir: quiero que Aquiles Álvarez vaya preso. Lo tomaron como trofeo en la cárcel del Encuentro, lo humillaron, lo vejaron, lo raparon la cabeza, y al siguiente día el presidente dijo: permíteme parar la pelota ahí. Sí. Permíteme parar la pelota ahí, porque un poco a esa es la pregunta. ¿Qué hace falta para que Izquierda Democrática, para que Pachacutic, para que los partidos que opuestos al correísmo hoy conforman con el correísmo la oposición se paren y digan en voz alta: oigan, esta persecución miserable tiene que detenerse contra el alcalde de Guayaquil, porque hay algo que los contiene de hacerlo? Sí, es el Estado prebendario, porque Izquierda Democrática, ¿dónde está una de sus principales liderazgos? Está de embajadora, si no me equivoco, está de embajadora en Madrid. La Vilma Andrade está de embajadora en Madrid, sí, si no me equivoco. Y de ahí, Pachacutic, ¿cuántos asambleístas puso Pachacutic? ¿Cuántos están con el gobierno ahora? ¿Cuántos están con oposición? Están participando del Estado prebendario. Entonces, ahí viene el otro tema que te iba a tocar. Después regreso a las biografías personales, pero también entre las organizaciones políticas del centro, de la centro-derecha, de la izquierda, del centro-izquierda, nacionales, plurinacionales, democráticas y populares, hay que hacer un consenso sobre 2 temas. No voy a ser cómplice de la persecución
de ninguna de otra organización política y no voy a participar del Estado prebendario. Es decir, no voy a dar voto ni legitimidad al gobierno, ni voy a hacer o dejar pasar cosas porque me están dando la gerencia de CNT en mi provincia, porque me están dejando poner al director de la Contraloría en mi provincia, porque me están dando la dirección administrativa de tal hospital, porque me están permitiendo tener la gerencia general de Flopec, etcétera. ¿Ya? Eso es el primer acuerdo. No voy a entrar en el Estado prebendario. Y ahí Pachacuti y Izquierda Democrática pierden la elección. No son los únicos, pero pierden la elección. El segundo acuerdo es no voy a ser cómplice de la persecución de los otros. Y ahí también lamentablemente perdemos la elección, los mismos partidos políticos. Pero si este es un ejemplo que a mí me da una pena inmensa comentar, pero Priscila Schettini pierde la curul con un peritaje de la presidenta, de una expresidenta nacional del Partido Socialista Ecuatoriano. ¿Cómo puede ser posible que hagamos una mesa de las izquierdas que se reúnan alrededor del liderazgo de Luisa y hay un peritaje de pocos meses antes en el que hace un peritaje de experta de violencia de género y hace un fallo, no hace un fallo, hace una recomendación para que Priscila Schettini pierda los derechos políticos de participación? Entonces, entre las mismas organizaciones políticas, ¿participamos del Estado prebendario o nos comemos entre nosotros y entre nosotras? Entonces, es muy difícil construir comunidad de esa manera. Te pongo el ejemplo del Ramiro Ávila. Ramiro Ávila está empezando a entrar al ecosistema de conversación y de comunicación satélite alternativo de la Revolución Ciudadana, se está tratando de tender puentes y él sigue insistiendo en la postura del nulo. En vez de pensar que en este país no hay una salida sin la Revolución Ciudadana, así como no hay una salida en el que solo la Revolución Ciudadana baste, ninguna de las dos cosas es posible. O se tejen puentes o no hay salida. Y el Ramiro Ávila sigue apostando a una salida a través del nulo. Entonces, por eso regreso a la primera idea que te dije, estamos emocionalmente dañados, pero a un nivel estructural. O sea, preferimos seguir comiendo muerte, preferimos seguir comiendo apagones, preferimos seguir comiendo sufrimiento en los hospitales antes de despojarme de mi ego vanidoso y conceder a la Revolución Ciudadana que tan mala no fue. Estamos comiendo tanta muerte, estamos comiendo tanto sufrimiento y eso no nos permite dejar nuestro ego al lado y hacer la reflexión de que yo sola, como fuerza política, por sí sola no alcanzo. Sin mí no se puede. Sí. Y déjame proveerte ahí de un elemento incluso más maquiavélico, ¿no? En este momento en que estas organizaciones políticas tienen mucho menos poder electoral que Revolución Ciudadana, y la Revolución Ciudadana no tiene un vehículo, no tiene un partido para participar. Tal vez es el momento de hacer ese ejercicio, tal vez es el momento incluso de beneficiarse de este acercamiento como organización política pequeña. Y no se está viendo. Y no se está viendo. No. No se ve públicamente y llama la atención. Verás, es evidente, Reto está ahí, Reto está poniendo la arquitectura partidaria, está poniendo la organización, está poniendo también los presos ahora, está poniendo los exiliados, o sea, le está costando un puesto, pero más allá de eso, sí, públicamente no se ve. Aquí sí quiero regresar un poco a las biografías personales porque cuando se le ve la situación de sometimiento en el que lo han puesto Aquiles Álvarez en la cárcel del Encuentro, y te pongo otro ejemplo, la situación de sometimiento también y de tortura que le están generando a Jorge Glass en la cárcel del Encuentro. Uno a veces se queda en la lectura de que eso es algo que se realiza contra Aquiles Álvarez puntualmente y contra Jorge Glass, pero en realidad los disciplinados y las disciplinadas con esa acción son la sociedad, porque son las otras actorías políticas y los otros liderazgos políticos que dicen, yo no quiero acabar como Aquiles Álvarez, yo no quiero acabar como Jorge Glass, yo no tengo los recursos para aguantar un proceso litigioso como los que sí pueden tener, que Jorge Glass, la verdad, ya en este punto es evidente la tortura a la que ha sido víctima, pero entonces también yo sí creo que hay liderazgos sociales y políticos que están altamente disciplinados y prefieren evitar esas experiencias. Entonces, a veces pensamos que lo que le ocurre a Aquiles Álvarez solo es contra Aquiles Álvarez, lo que le ocurre a Jorge Glass es solo contra Jorge Glass. En realidad es contra todos los liderazgos del sistema político en su conjunto porque ya están disciplinados, ya estamos disciplinados. El miedo ya es parte del cálculo de la racionalidad política. Ahora, eso que hace mucho tiempo el presidente creyó que le estaba haciendo ganar votos, ahora en las últimas mediciones es evidente que le está haciendo perder apoyo y aceptación popular. Y por eso es que empezamos a ver sus brazos y sus pectorales. Pero sí
sí creo que hay, o sea, es muy difícil decir que en Ecuador hay democracia, que hay condiciones democráticas, que hay condiciones de participación, y creo que ahí Aquiles Álvarez y Jorge Glass están para disciplinar a la comunidad política. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, dicho eso, hay otras lesiones que tal vez ya no se han percibido con un solo evento, sino que han venido sucediendo en el tiempo, como el caso de Marcela Guiñaga. Es una lesión para la Revolución Ciudadana, se pierde un cuadro importante, que además tiene un entorno satelital que venía haciendo política a favor de la Revolución Ciudadana y que hoy ciertamente se evapora. ¿Cuál es tu lectura de no solamente del asunto de Marcela, hoy ya renunciando, colocando sobre Carlos Encalada, cercano al gobierno, la posibilidad de ser prefecto apenas, ¿qué? 20 días. Y la respuesta también de Revolución Ciudadana. Veíamos ayer a Gabriela junto con un grupo de asambleístas y autoridades frente a muy cerca del lugar donde sucedía el evento, hacer una rueda de prensa. ¿Qué lectura le das a este? ¿Cuál es el balance que se puede obtener de este evento? Porque es un evento que ha venido desgastando a lo largo de los meses, ¿no? Ahora Mónica Luzárraga ponía un tuit con las declaraciones de Marcela en los últimos meses, ¿no? Y les daba la lógica de una estrategia que yo no sé si tenía en ese punto, pero ciertamente hoy ya se puede hacer una evaluación de todo lo que ha venido pasando. A ver, para mí no cabe duda que la renuncia anticipada de Marcela, que ya se va a concretar en pocos días, la renuncia anticipada del señor viceprefecto sí es producto de un hostigamiento y de una persecución y de la mano de hierro del Estado que les está presionando, que les está hostigando. Creo que si yo estuviera en sus zapatos, ¿qué hubiera hecho yo distinto? Yo hubiera dicho, lamentablemente estoy siendo sujeta de presiones inconfesables, no vivimos una democracia, no estoy dispuesta a pagar el costo que quieren que pague, no creo que vale la pena irme a la cárcel por algo que no hice, por algo que no cometí, doy un paso al costado, ¿ya? Creo que en el peor de los escenarios, cuando el gobierno te está arrimando y te está presionando y te está hostigando para capturar un gobierno autónomo centralizado de esa manera, por lo menos creo que estaría bueno transparentar a la sociedad la razón real. Y creo que eso sí está pasando. Ahora, sí me da mucha pena la hostilidad y la beligerancia con lo que ha venido haciendo Marcela hace algunos meses, ha sido como la forma en cómo ha sido recibido la Revolución Ciudadana, porque no quiero decir que a la Revolución Ciudadana le falte razón, porque razón le sobra en sus posturas, sobre todo en las actuales. Lo que me parece trágico y me apena mucho es que Marcela también tiene razón cuando dice, cuando empezó la persecución, cuando se rompió el partido y cuando las papas quemaban, yo me quedé de presidenta del RC. Y no solo que se quedó aquí, se quedó enfrentando eso aquí. No estuvo en otro país, no salió, se quedó guerreando aquí, organizando aquí, frenteando aquí, consolidando aquí, reuniendo aquí. Y eso sí creo que le hace a Marcela ganarse el derecho, a pesar de que la mayor parte del partido no esté de acuerdo con su postura, le hace ganarse el derecho de plantar su disidencia, de decir lo que piensa, y si su disidencia no es contenida, ya no le hermana más con la comunidad, con la organización política, irse de la mejor manera posible. Creo que sí habría habido cómo generar una mejor separación o una mejor desafección de Marcela a la Revolución Ciudadana. Y eso me apena, porque sí jugó un rol realmente decisivo en el momento en que le tocó jugar. Y yo no sé si había otra persona en ese momento diciendo, yo quiero hacer lo que está haciendo Marcela, yo quiero. Yo creo que ahí se jugó con mucha valentía y con mucho valor y se ganó el derecho a disentir y a después hacer en política lo que decidió hacer. Entonces, me parece trágico, me da realmente pena, me da pena, y esto también le hace a esto que te digo de que estamos estructuralmente, emocionalmente dañados. No es que estamos emocionalmente dañados porque tenemos un problema simplemente de comunicación, tenemos que ir a una terapia de parejas, es que la historia que nos ha atravesado, la violencia que está atravesando a muchos de los liderazgos, a muchas de las personas de la Revolución Ciudadana,
ha generado estos problemas afectivos profundos, pero muy profundos, que no son difíciles de reconciliar, que no son difíciles de salvar. Entonces, me parece una situación trágica. Yo creo que cada vez que entramos en la discusión de si teníamos la razón o no sobre Marcela, perdemos. A ver, eso te iba a decir, ¿no? En estos últimos días se ha juzgado a Marcela muy duramente. Yo creo que desde un pedestal moral que yo no apruebo. O sea, al final hay que estar ahí, al final quien ha sido víctima de persecución, quien ha estado arrimado, quien ha perdido el partido, quien lo ha recuperado, frente a todo. Yo no sé si está en ese lugar desde donde se juzga a quien. Hermano lindo, si tú y yo seguramente tenemos, yo los tengo, tú seguramente tendrás parientes, amigos, compañeros, gente que genuinamente te ama, brother, que te dice, loco, haz otra cosa. Haz otra cosa, dedícate a otra cosa. Y ojo, todos los días uno se plantea, al menos desde acá y con las dificultades que se presentan en el día a día, uno se plantea, carajo, es que debería yo dedicarme a otra cosa. Entonces, a ver, yo desde este lugar no puedo, y de hecho encuentro desagradable ver a la gente subirse al pedestal para jugar a Marcela por decidir al final lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, creo que el costo es demasiado alto y me voy a retirar a hacer otra cosa. Sí. Porque es una decisión que al final desechamos todos los días, pero ¿quién quita y Dios sabrá si mañana sea el día en que al final terminemos efectivamente diciendo, ok, listo, hasta aquí pagué el costo y me voy, qué sé yo, hago mi maleta y me voy para el Perú? Y me parece legítimo porque Marcela no está tomando la decisión en el vacío, está tomando la decisión en medio de un régimen que es realmente autoritario. No es un autoritarismo competitivo esto, como quieren decir, no es una democracia restringida, estamos ya en una dictadura civil. Y estamos en una dictadura civil y súper sofisticada, porque además, ¿por qué te digo que es dictadura? Porque en ningún lugar se cumple la ley, en ningún lugar se cumple el Estado de Derecho. La sofisticación de esta dictadura está dada por el hecho de que Daniel Noboa logra desresponsabilizarse de las decisiones, porque son mandos medios o mandos altos del propio Ejecutivo o de las otras funciones del Estado que asumen como propias las decisiones de Daniel Noboa. Y además nadie toma la decisión del todo. La decisión está súper dividida socialmente, está súper compartimentalizada, entonces nadie es responsable de nada. Por ejemplo, lo de posponer las elecciones, empieza con un informe de la Secretaría Nacional de Riesgos, después se va eso al Consejo Nacional Electoral, después piden una opinión al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Quién es el beneficiado de todo esto? Daniel Noboa. ¿Él aparece con el origen de la decisión? No. La sofisticación de la dictadura civil que estamos viviendo es que Daniel Noboa no es esta figura del dictador siglo XXI que dice el Estado soy yo, el líder supremo soy yo y todo se hace por decreto supremo. Aquí está todo súper compartimentalizado. Es un beneficiario casual de una red que lo contiene, es increíble. Es increíble y hay una coordinación brutal. La coordinación y el control de la red de él es brutal. Es brutal. Entonces, claro, no tenemos esta experiencia del dictador supremo, pero es evidente cómo empieza a hacer que las distintas piezas de todos los engranajes de la función pública empiezan a tomar decisiones en favor de él y hablar con su propia, y hablar inclusive los mensajes y los discursos y las narrativas como si hablara él, son otros actuando por él. O sea, a mí me da chiste porque a Rafael Correa lo acusan del influjo psíquico, pero cuando le escuchas hablar a Diana Tamaín, ¿qué más influjo psíquico que eso, por Dios? Le escuchas a Mario Godoy defenderse de sus acusaciones en la Asamblea Nacional, en el juicio político. Es impresionante cómo habla a favor de Daniel Noboa. Entonces, es súper sofisticado, pero es una dictadura civil, porque todos estos mandos altos y medios que hablan cosas funcionales a Daniel Noboa y que coordinan con Daniel Noboa todas sus decisiones, lo están haciendo muy en contra de la Constitución, muy en contra de la ley. Entonces, ahí regresando al tema anterior, pucha, yo a veces, verás, a mí me seducía mucho, me seduce mucho, comparto mucho, compagino mucho, me parece muy coherente la postura que Aquiles Álvarez tuvo desde antes de
de la tortura y la desaparición de los 4 de Malvinas. Me parece que no solo era un estilo, estaba muy coherente en su postura política. Ahora sí pienso 2 veces, aquí les nos sirve más adentro de la cárcel o afuera. Entonces te empiezas a preguntar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena el costo que está pagando? No solo a nivel personal, a nivel político. ¿Aquí les nos sirve adentro de la cárcel o nos servía más afuera cuando estaba irradiando sentidos, creencias, cuando estaba diciendo hay otra alternativa por acá? Entonces, por eso también te digo, no creo que lo de Marcela sea total locura. Creo que hay cierta, o sea, hay que estar en sus zapatos para decidir, porque no decide en el vacío, decide en medio de una dictadura civil. Entonces, es jodido, es jodido. Y una dictadura civil sin voces fuertes. Cuando tú piensas en dictaduras civiles, la más reciente, tal vez la de Fujimori, digamos, en los grandes ejemplos que te puede haber dado Latinoamérica, tú tenías un Montesinos, que era el hombre fuerte y que era indubitadamente el hombre que hablaba por el gobierno. Sí. Hoy no existe esto. Si tú vas de vocería en vocería, te vas a encontrar que son, a juicio mío, ¿no? Al final habrá quien los crea que son unos eruditos, pero que son bastante ignorantones, que no tienen facilidad de palabra. El castellano les cuesta, no se diga promover una idea desde su propia curul. Entonces, me llama la atención que sean estos los que asumen el desgaste, son múltiples, y luego al final se hace esta vocería con un descaro tal que en otros momentos hubiera costado o le hubiera representado un costo político impagable a un gobierno. Hoy John Reinberg, te voy a poner a John Reinberg diciendo el día de hoy, contestándole a una persona víctima de la delincuencia en Puerto Bolívar. Espérate, que doña Produ que quizás es una de las voces más fuertes que tengan en sus apariciones. Exactamente, y vamos a ver, no, yo conozco a John Reinberg desde que tengo 5 años, jugábamos juntos, éramos vecinitos, yo llevaba una pelota, él llevaba una pistola láser, pero no, así era. Es decir, esa vocación siempre la tuvo. Pero yo, a mí me cuesta pensar en un ejemplo donde alguien que es parte de un gobierno evidentemente abusivo y de naturaleza violenta conteste con este desparpajo una pregunta de un ciudadano sufriente, de un dolido. A ver. Ministro Reinberg, he sido una ciudadana que fue ultrajada y humillada hace cerca de un año, teniendo un arma en su pecho y atentaron en su casa. La destruyeron a su casa, todo lo que por mucho había trabajado durante más de 30 años. Yo pregunto a usted, ministro, ¿en qué fortalece toda esta maquinaria policial, todas estas herramientas impartidas por el Ministerio del Interior, cuando nosotros como ciudadanos hemos sido ultrajados y llenos de vejámenes, ministro? Por favor, como ciudadana, como madre, como todo hombre y mujer de la provincia de Loro y como todo ciudadano del Ecuador, exigimos respuestas. Son más de 16 años que los gobiernos del pasado no hicieron nada por el país, que permitieron que hoy pase cosas como las que usted menciona. Este gobierno está luchando todos los días en las calles contra los grupos criminales. De enero a la fecha, más de 22.000 personas que han sido detenidas en las diferentes partes del país, parte de los grupos criminales y de los grupos de extorsión que han amenazado a las diferentes provincias. Ok. El problema es que se sienten en libertad de decir cosas como esta sin que esto les represente una merma significativa en su poder o en su capacidad electoral. Y desde tu experiencia quiero proponerte, porque creo que muchas veces menospreciamos menospreciamos la capacidad del gobierno, justamente porque nos presenta este tipo de personajes en vocería, menospreciamos la capacidad del gobierno de sostenerse aún frente a situaciones que tan rápido como un chasquido han eliminado de Carondelet otros gobiernos.
Sí, mira, hay un activo muy de la política sigloventina que Rafael Correa logró sacarle el jugo y que de ahí nunca más se volvió a utilizar. Que curiosamente quien también le sacó el jugo antes de Rafael Correa fue Yamil Maguad. Y es del tema del saber técnico, el saber tecnocrático. Yo sé, y yo te demuestro en mis alocuciones, en mis discursos, en mis presentaciones, que yo sé resolver las cosas y que por lo menos yo domino intelectual y académicamente la materia. Yamil Maguad se rodeó de un equipo altamente tecnocrático, de muchas capacidades neoliberales, pero académicamente muy prolijos. Y lo mismo fue Rafael Correa. Rafael Correa tiene una habilidad, además, para comunicar temas complejos de manera sencilla, brutal, que nadie en la historia del retorno a la democracia lo ha acompañado o lo ha igualado, pero también su equipo tenía altas capacidades técnicas. Y ahora este saber gobernar, este saber administrar, este saber resolver, es algo que es despreciado socialmente. Hay inclusive, yo te diría, una cierta tradición antiintelectual ahorita en la ciudadanía. Hay cierta tradición antiintelectual, antirracional. Es como si tú demuestras saber técnico, empiezas a ser objeto de menosprecio. Ya, yo sí veo esto es muy propio de los procesos de derecha, de los procesos autoritarios, fascistizantes de derecha. Hay un desprecio por el conocimiento y por la tradición intelectual brutal. Y esto sí viene reforzado por un proceso mundial que hemos vivido con el auge de las tecnologías, que es que la palabra escrita se ha desjerarquizado. Hasta finales del siglo XX, principios del siglo XXI, antes del auge del Internet, la palabra escrita y la palabra oral era el lenguaje primordial en una sociedad, era el lenguaje jerárquico en una sociedad. Con el auge de Internet, vuelven a reposicionarse otros lenguajes multimedia, audio, imagen, sobre todo la imagen empieza a reposicionarse. Y la palabra pierde este lugar jerárquico de yo soy el lenguaje principal, yo soy el lenguaje más autorizado para irradiar sentido sobre el mundo. Y nosotros estamos esperando un presidente que demuestre conocimiento, que demuestre capacidades académicas, intelectuales, que pueda decir bien 3 oraciones seguidas. Y pensamos que como no lo hace, es un mal presidente, y en efecto lo es, y para nosotros lo es más, pero no nos damos cuenta que hay un conjunto muy vasto de la población para quienes la palabra escrita y la palabra en general ya no es el lenguaje primario de la política ni del mundo de lo social. Les gusta más la imagen, les gusta más la música, les gusta más otros tipos de lenguaje. Y ahí el gobierno en realidad sí creo que lo hace mucho mejor de lo que nosotros nos damos cuenta. Entonces sí creo que hay una desjerarquización de la palabra, hay un auge de la imagen que ellos sí están dominando, que empata muy bien con este momento muy antiintelectual también de la sociedad. Y eso es lo que les ha funcionado. Eso es lo que les ha funcionado. Y una posición que se siente demasiado intelectual para recurrir a otros elementos. Porque hay un conflicto que me causa a mí esto, y es que, a ver, yo recuerdo, y seguramente tú también, la elección del 2006. Y en la elección del 2006 se abría la puerta del ascensor, salía un correazo, estaban los payasos y salía el Correa. No queremos eso, ¿no? Y luego salía la boa y salía la Correa. No, boa, no. 5 segundos. 5 segundos. El mensaje estaba capturado. No entrabas en asuntos técnicos, no entrabas en mostrar tu capacidad tecnocrática, no entrabas en mostrar que eras más inteligente que el otro. Capturabas un sentimiento ciudadano y lo representabas en cuestión de 5 segundos. Tírale 20 años en el medio, es un baile de TikTok. Sí. Si es que lo utilizas correctamente y logras capturar ese mismo sentir. Sí. Y me parece que la oposición está cojeando mucho en ello. Sí, pero Rafael sale muy rápido de ese esquema con los enlaces ciudadanos, o lo que nosotros llamábamos sabatina. Uno escuchaba una sabatina y aprendía del modelo de 3 brechas, de la demanda agregada, de cómo se mide el PIB de un país, cómo se baja la desnutrición. O sea, Rafael Correa te explicaba conceptualmente el ejercicio de gobierno y performaba un saber tecnocrático y lo sabía y lo dominaba. Hoy, claro, hay una tradición antiintelectual muy fuerte y hay un tipo que no es capaz de explicarnos nada cuando da una rueda de prensa. Entonces, sí creo que hay esa diferencia muy grande, creo que hay una diferencia ahí, hay una diferencia enorme, y les queda muy cómodo reaccionar como John Reinberg y decir, esto es culpa de los 16 gobiernos, de los gobiernos que llegaron hace 16 años, y estos son también los periodistas que empiezan a cobrar, o sea, así como tienes John Reinberg de ministro Interior,
los John Reimbers que hacen periodismo, sean hombres o mujeres, también son los que empiezan a ocupar lugares privilegiados para irradiar sentidos o para ser beneficiados del Fondo de Centro de Inteligencia Estratégica del gobierno para continuar con su trabajo periodístico / de relaciones públicas. Pero sí creo que estamos viviendo un momento bastante intelectual. A mí me preocupa muchísimo que el ministro del Interior no pueda explicar las 4 o 5 grandes variables que hacen que tengamos este problema de seguridad ciudadana. Cualquier persona con 2 dedos de frente y un curso básico de seguridad ciudadana sabe que el problema que tenemos, una de las patas más grandes, es el sistema de justicia. El sistema de justicia no funciona, está instrumentalizado por los grupos de delincuencia organizada, por las mafias, genera un sentimiento de impunidad brutal. Podemos tener la mejor policía, las mejores fuerzas armadas que van a llevar a los objetivos de mediano y alto valor al sistema de justicia, y estos no van a ser procesados, van a ser liberados inmediatamente. No son capaces de dar esta explicación a la sociedad, no son capaces de emprender una reforma al sistema de justicia. Todos hablan del Plan Colombia y piensan que el Plan Colombia sirvió porque se fumigaban plantas de cocaína. El Plan Colombia funcionó porque se fortaleció el sistema de justicia de Colombia. Entonces, Oye, me preocupa. sí, pero la apuesta es alta, porque no Sí. se limita a nuestras fronteras. Se cree en capacidad de incidir en elecciones de países vecinos. Ya Claudia Sheinbaum decía esta semana, ¿sabes qué? Mientras Noboa esté ahí, no se establecen relaciones diplomáticas ni comercio con Ecuador. Eso quiere decir que al menos y en el mejor de los escenarios serán 3 años, salvo que medie una revocatoria de mandato. 3 años en que el comercio con México estará anulado. En el peor y más catastrófico de los escenarios serán 7. Si es que llegara a reelegirse en el 2029. En Colombia la situación es aún más grave, porque y por eso digo yo, la apuesta es alta. ¿Qué pasa si gana Cepeda? ¿O qué pasa si gana Paloma? ¿Cuáles son los riesgos que asumimos nosotros como Estado ecuatoriano si se consolida el bloque del patio trasero? Analicemos estos 2 escenarios y luego tengo una pregunta más para plantearte y ya vamos. Está bien. No, es que sí creo que se nos dificulta mucho si es que llega a perder Cepeda en este momento, porque hay 2 países que han funcionado en este momento como... Ahí sí nos lleva la paloma, bro. Es que, ¿sabes qué me pongo a pensar? Ahí sí nos lleva la paloma. Estábamos pensando lo difícil que es hacer política hoy en día, con el ejemplo de Jorge Glass, torturado en la cárcel, Aquiles Álvarez también con un tratamiento vejante en la cárcel. Símbolos de la sociedad, de esto es lo que les va a pasar a los que atrevan a oponerse al régimen. Perfecto. En ese escenario, Colombia y México son 2 de los países que nos han hecho sentir que podemos tener una salida segura, que si es que las cosas empiezan a quemar, vamos a poder tenemos por lo menos una pequeña opción de evitar la cárcel, ¿ya? Y una derrota en ese sentido para nuestro quehacer político, una derrota del proceso de Petro en estas elecciones, nos va a complicar mucho, porque eleva aún más el costo de hacer política auténtica, genuina, de plantearte ser una alternativa al gobierno, eleva el costo mucho más, porque nos quita una ventana de oportunidad de salvación en el momento en que ya existe la orden de que te vas preso, de que sale la orden de Carondelet de que te vas preso. Entonces, solo ese nivel me preocupa mucho. No quisiera pensar ya después en una escala más alta, ya a nivel de instituciones, de estrategias, de acuerdos, ahí sí ya. Pero me preocupa mucho. Creo que Colombia nos ha permitido de alguna forma respirar. Creo que nos ha permitido a muchas personas sacar la cabeza del agua cuando ya las papas queman. Entonces sí, de verdad sí me preocupa lo que podría pasar. Se viene un régimen en Colombia que empiece a empatar muy bien con todas estas prácticas antidemocráticas y fascistas que el gobierno ha estado implementando. Me aterraría mucho. ¿Y cómo cambiaría la escena de Daniel Noboa en un escenario internacional que hasta hoy parece estarlo haciendo de lado luego de la invasión de... O sea, verás, ahí estoy viendo que el álbum de cromos de Panini de los presidentes de la extrema derecha excepción de Bukele, todos se están desdibujando muy mal. Milei no está tan mal como Noboa, pero está mal.
Milei está mal, se le está agotando también el combustible y la leña. Ya empiezas a tener en Buenos Aires, en barrios de clase media, empiezas a tener ollas populares. Eso ya es un síntoma precacerolazo durísimo. Eso es muy fuerte, pero Milei viene de bajada. Daniel Noboa, por lo que conversamos al inicio de esta entrevista, parecería dar cuenta que está leyendo números que le están haciendo saber que está de bajada. Entonces, no es que, bueno, recién llega el presidente en Chile, todavía hay que ver qué hace, pero no es que veo que esté en un auge la extrema derecha o la derecha en la región, no está en un auge. Entonces, en ese escenario, creo que los ejemplos de Lula y de Claudia Sheinbaum terminan siendo un poco más favorables hacia el polo democrático y hacia Petro allá en Colombia que las experiencias de la derecha, porque son experiencias bastante fallidas. Y sí creo que esta intervención de Daniel Noboa en las elecciones colombianas, que ha tratado de darle sustrato a la comunicación política de la derecha en Colombia, de que Petro es partidario de los narcos y que es cómplice de las bandas criminales y todo, sí creo que el mismo hecho de que Noboa no tenga un nivel alto de legitimidad, sí le hace perder cierto sustento y credibilidad a estas intervenciones que le está realizando. Entonces, no están en su mejor momento, pero tampoco me atrevería a decir que están de retirada, de derrota y se van. Creo que vamos a vivir por unos buenos años, unos tiempos inciertos en los que la izquierda va a estar por momentos mejor posicionada, luego van a retomar ellos el control relativamente, después se van a desgastar, va a volver la izquierda. Creo que estos tiempos de incertidumbre nos va a durar mucho, mucho tiempo, porque no veo que esta dinámica se vaya a estabilizar en el mundo por la siguiente década, por lo menos. O sea, veo que ahí sí vamos a... Es decir, deberíamos esperar reciprocidad. Viene Uribe cerca de la elección de... Claro. Claro. Habrá algo que saque la derecha de la manga durante la elección. Aparte de lo que ya se ha sacado de la manga, ¿no? Quedó desnutrida la representación de alcaldías y de prefecturas de la Revolución Ciudadana a partir de lo ocurrido ayer. Sí, sí, y además todavía no llegan a lo máximo que se han atrevido a hacer, porque en el 2023 el anticorreísmo ya se dio el lujo de matar a uno de sus propios padres, como fue a Fernando Villavicencio. O sea, si en el 2023 la criatura anticorreísta se atrevió a matar a uno de los padres que le dio luz y que le permitió nacer, podemos esperar cualquier cosa. O sea, la verdad de la maquinaria anticorreísta se puede esperar cualquier cosa. Y bueno, por eso hay que, hasta que no sea el día de las elecciones, nada está garantizado acá. A mí, te juro que yo a veces ya pienso, es posible que no haya elecciones. Yo pienso que es posible que no haya elecciones. Viendo este gobierno es posible que no haya elecciones. Y viendo todo lo que ha hecho, Fernando, yo ya llego a cuestionar mis posturas anteriores sobre si hubo fraude o no hubo fraude en el 2025. Ya llego a cuestionar eso. De verdad, ya llego a cuestionar eso. Mira, te cuento una experiencia. Yo estuve de coordinador de control electoral en las últimas elecciones de Luisa. Y me acuerdo en la segunda vuelta me tocó hacerme cargo de 2 juntas receptoras del voto. En una tuve 4 papeletas que del un costado, en las papeletas estaban las rayas marcadas normal, pero en 4 casos la marca de la papeleta del voto estaba como si se habría tirado agua encima y se había desdibujado el borde del voto y era como una mancha de acuarela. Me tocó 3 votos en una junta receptora del voto, 4 votos en una junta receptora del voto. Eso es un punto porcentual. Votos a favor de Noboa que parecían hechos con acuarela. Cuando te pones a pensar, un punto porcentual de fraude significa un punto que le das a Noboa, un punto que le quitas a Luisa, son en realidad 2 puntos. O sea, de los 11 puntos y medio de diferencia que hubo, en realidad solo necesitaba Daniel Noboa 5.5 puntos encima de Luisa. A mí me pasó esto en un recinto muy anticorreísta, en el centro norte de Quito. ¿En cuántos otros lugares habrá ocurrido esto más? A eso le sumas los bonos que se pagaron en la campaña, a eso le sumas, a mí también me consta cómo iba la fuerza pública a votar en esas elecciones, y la fuerza pública no vota con padrón, vota con unas tarjetitas y vota en cualquier junta receptora del voto que pueda votar, o sea, la fuerza... Entonces yo ya me pongo a dudar, quizás sí hubo fraude. O sea, te juro, ya me pongo a pensar, quizás sí hubo fraude. O sea, tú dices el día de la elección y con este formato que se denunció. Yo creo que fue una elección fraudulenta. Lo que no he tenido hasta este momento es evidencia suficiente que
que me lleve a decir en público, ¿sabes qué? La tinta tuvo una incidencia. Yo antes decía lo mismo. Sí. Yo decía lo mismo que vos, fue fraudulenta, pero ahora, con todo este desdén que demuestran por la democracia, te juro que pienso dos veces que quizás lo hicieron, porque me acuerdo de esta experiencia que tuve. Tuve 4 votos que parecían hechos con acuarela y 3 votos que parecían hechos con acuarela, porque uno ve cuando se cuenta el voto. Entonces ahora sí dudo, ahora de verdad sí dudo que entre muchos mecanismos este haya sido uno. Dudo. Entonces sí creo que, pucha, si nos volvemos a ir a elecciones, de estas elecciones seccionales, tenemos que ir con un ejército de control electoral súper sofisticado. Oye, llega reto a la elección. Yo espero que sí. Creo que si es que le bajan a reto, el umbral democrático, o sea, no hay democracia en este país, pero se profundiza la dictadura civil, porque reto va a ser la organización política a través de la cual va a respirar reto y la revolución ciudadana, y por la cual va a respirar una gran parte de la gente que en la consulta popular votó en contra de Daniel Noboa. Un umbral se supera entre el 3 y el 5 de mayo, creo que es del 3 de mayo ya se supera un umbral, si es que el registro de partidos tal cual llegue al 3 de mayo, el registro de partidos que tiene que ir a las elecciones, después siempre puede haber actuaciones de fiscales, de actuaciones judiciales que le den de baja reto, espero que no sea así. Creo que el gobierno ya puede entender que eso se le va a ir en contra, o sea, creo que el gobierno sí creo que ya entendió que tiene que pararle un poco eso porque no le está ayudando para nada en la opinión pública. Pero siempre, sí tengo, o sea, siempre queda el miedo, de que algo podrían hacer contra reto a último momento, siempre queda el miedo. Decía Mauro Andino hace un minuto, ya para ir cerrando, hermano, déjame abrir el tweet de Mauro que me lo acaba de enviar doña Pro, lo pongo en pantalla. A ver. Porque te preguntaba yo de reto sin haberlo leído, pero ciertamente reto es el siguiente objetivo y cualquier vehículo que se anuncie o explícita o implícitamente como el vehículo que utilizaría el correísmo, pues va a ser el siguiente objetivo. Ok, un individuo de apellido López, agente político encubierto del gobierno y de ADN. Espérate, déjame ver si es que tengo bien, disculpa que tengo que pasar de una a otra, espera, chance, una pestaña a otra. Acá estamos. Bien. Ahí creo que la puedes ver mejor. Un individuo de apellido López pretende tomarse por asalto el movimiento, impulsa una pseudo convocatoria de una asamblea nacional ilegal y espuria que no se ajusta a lo que ordena el artículo 12 del régimen orgánico. La autoconvocatoria solo puede realizarse con las 2/3 partes de los miembros. López ni siquiera es integrante de esa instancia, tampoco adherente permanente. En su audacia ha presentado supuestos formularios con firmas de respaldos, los cuales tienen vicios e irregularidades. Si el CNE da paso a esta jugarreta, quedará evidenciado una vez más que no es un árbitro imparcial. López, por su lado, es el mismo que defiende a capa y espada las reformas al total. No sé quién es López, pero claramente esto agrava lo que veníamos conversando, ¿no? El vehículo que podría utilizar la Revolución Ciudadana está hoy también bajo ataque. Si no me equivoco, es David López, que es un señor nacido en Gualaceo, que ya estuvo pidiendo la remoción de Aquiles Álvarez, si es que no me equivoco, es un militante. Es el mismo que colocó el pedido de remoción en el Consejo de Guayaquil. Estoy casi seguro, sí, David López Vanegas, casi seguro. Él ya viene trabajando con ellos. Estoy casi seguro que es de él. Lo que me llama profundamente, o sea, ¿sabes qué también me hiciste pensar cuando leías ese tweet de Mauro que ya abrí? Otra vez, es esta dictadura civil donde la cadena de decisiones está tan fragmentada que Daniel Noboa no parece responsable de nada. Las cosas ocurren al margen de él, no por su voluntad, pero la coordinación es tan sofisticada que es evidente que nace en Carondelet. Es evidente cómo hacen algo cuyos efectos el único beneficiario es Daniel Noboa, pero como él ni siquiera se llega a mojar ni a manchar la mano. Es impresionante la sofisticación de la dictadura civil. ¿Por qué es dictadura? Porque lo hacen al margen de la ley, en contra de la ley, a pesar de la ley, y logran coordinar que ese irrespeto y esa violación al sistema jurídico vigente no sea sancionado, no sea controlado, no sea observado.
Y yo sé que muchos nos rasgamos las vestiduras de que qué linda la Corte Constitucional, qué hermosa nos quedó la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no ha sabido ser el absoluto en esta sociedad, no ha sabido poner freno a estas barbaridades en la sociedad y ha terminado siendo más cómplice de estos usos y abusos del Estado de Derecho. Pero me dejas preocupado por esto porque es la misma persona y es una persona que ya contó con ciertos recursos institucionales. Y si a eso le sumas que el hermano de la Diana Tamaint es el cónsul en Newark y que ya tiene ahí negos con el gobierno en algún apoyándose en toda la arquitectura de paraísos fiscales que te puede ofrecer un estado como Delaware, no son buenas noticias lo que podemos esperar. Espero que esto no salga de buena manera, espero que la convocatoria esta no funcione de manera satisfactoria, espero que el CNE muestre un poquito de apego a la ley, pero puedo ver aquí la coordinación gubernamental, clarísimo. Clarísimo. Y puedo ver la intención de tratar de sacar a Reto de la papeleta o de hacerse del partido. Creo que lo que se manifiesta con este tipo de actos, sin ningún lugar a dudas. Pana querido, qué gusto verte, qué placer que es conversar contigo además. Fernando, el gusto es todo mío. Hasta la próxima. Y bueno, esperemos que esto no salga como al gobierno le convendría. Esperemos que sí. Te mando un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Fuerza, pana. Un abrazo. Abrazo. Bien, don Agustín Bobalo de Lara, qué bacán conversación que he tenido con pana.